Hola, este es el segundo video de nuestro proyecto del módulo MP3, donde vamos a elaborar el circuito indicador de nivel de señal y el display que muestra el dispositivo seleccionado. Este último lo vamos a montar en la ventana vertical de la derecha, donde se podrán ver los LED indicadores. Para ello, ya hemos cortado esta pequeña tarjeta donde los vamos a soldar y de donde saldrán las conexiones correspondientes a la llave selectora de la derecha. Primeramente, hacemos las medidas correspondientes para marcar las posiciones en donde van a quedar los LED y los puntos de donde saldrán los cables. Por eso, solamente vamos a retirar un poco de cobre para aislar cada una de las pistas. Teniendo ya la tarjeta terminada, procederemos a soldar los LED y cada una de sus resistencias limitadoras. Después, le colocaremos los cables para conectar el módulo a la llave de selección y haremos la prueba alimentando el circuito con la fuente DC externa. Recordemos que hemos escogido una llave de 3 polos y 4 posiciones, de tal forma que uno de los polos lo utilizaremos para alimentar los LED indicadores y los 2 polos restantes para la selección de los canales de audio izquierdo y derecho. Ahora, retiramos los integrados para montarlos en el circuito impreso especial de nuestro indicador. Como requerimos que éste nos monitoree cada uno de los dispositivos, la señal seleccionada debe pasar siempre por él y debe estar con un circuito amplificador para que podamos trabajar con niveles de señal que no suelen superar los 300 milivoltios. Cortado el impreso, montamos los LED en las secuencias de colores que escogió nuestro cliente. Vamos a montar 12 LED en serie por cada salida de cada indicador. Esto nos da un total de 20 LEDs, más 2 que estarán encendidos permanentemente. La conexión va de cada salida de los integrados a cada primer ánodo y cada segundo cátodo va directamente a tierra. No se requieren en este caso resistencias limitadoras, pues el integrado cuenta con ellas internamente, de manera que las conexiones son bastante simples. En la segunda tableta montaremos todo el circuito que manejará los LED. Esta forma de montaje tiene la ventaja de que no se requieren postes para sujetar el impreso al chasis metálico, sino que se puede pegar directamente sin que las conexiones o soldaduras nos hagan cortocircuito. En este video podrás ver el plano del circuito y hacer un recorte de pantalla. Un detalle importante en el montaje de los amplificadores es que no se puede acoplar la señal a través de un capacitor electrolítico porque estamos trabajando con transistores PNP. De manera que este acople debe ser siempre a través de un condensador de poliéster, el cual va al cursor del variable que nos permitirá hacer el ajuste de señal en cada uno de los 2 canales. Este control deberá ser como mínimo de 100 kiloohmios para dar el máximo de impedancia de entrada.
Hacemos ahora la prueba inyectando señal directamente desde un reproductor MP3. Vemos que nos trabaja satisfactoriamente, viendo la variación en la intensidad de la señal. Este es el plano correspondiente. Puedes hacer un recorte de pantalla para cuando quieras montar este circuito. Ahora procedemos a montar nuestro indicador pegándolo directamente a la base metálica que fabricamos en el video anterior. Como puedes ver, esta forma de montaje nos da esta ventaja. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que todos se puedan beneficiar gratuitamente de él. Muchas gracias por tu atención.